Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Julio Peñalosa manifestó que el MAS no comienza ni termina con Evo Morales. Dijo que el principal asesor de Evo Morales, quien sería Carlos Romero, está cumpliendo un rol nefasto en contra del movimiento al socialismo. Hasta se burló de Evo Morales por sus palabras contra Álvaro García Linera, quien según sus palabras garantizó la gestión de gobierno de 14 años de Evo Morales. Escuchemos las polémicas palabras de Julio Peñalosa y luego continuamos. Don Julio Peñalosa, a quien le vamos a dar la bienvenida y vamos a preguntarle cuál es su opinión respecto a todo esto que se viene registrando a raíz de una entrevista que ha tenido don Álvaro García Linera aquí en la red de TV, que no le cayó muy bien a don Evo Morales, quien lo ha declarado un enemigo más. Buenas noches, Julio, ¿cómo le va? Hola, Junior, buenas noches. Es lamentable lo que está pasando con el movimiento al socialismo, sobre todo a partir de ciertos ánimos muy excitados, muy exaltados de cierta gente que me parece que no está aconsejando de la mejor manera a Evo Morales, aunque ese no sería un pretexto para deslindar responsabilidades de parte de Evo, que siempre ha tomado las últimas decisiones. Yo he escuchado muy atentamente la entrevista que le hiciste a Álvaro García Linera aquí en Detrás de la Verdad, y me parece que ha sido una intervención muy sensata, muy ecuánime, muy equilibrada y sustentada en una gran honestidad intelectual. Me parece que con el mejor ánimo, para comenzar, se ha declarado evista. Está clarísimo, él quiere que vuelva a ser presidente, pero parece que en este mundo maniqueo de renovadores versus radicales, radicales versus renovadores, se ha impuesto la película de vaqueros y de indios, ¿no? Tú eres mi enemigo, yo soy el bueno. Yo soy el hombre lleno de virtudes y ustedes me quieren destrozar, me quieren traicionar y no quieren que vuelva a la presidencia. Ha hecho críticas muy sensatas García Linera, muy claras, con la lucidez política que le caracteriza, y me parece que esos ánimos exaltados, lo he escuchado a Cox hace unos minutos y lo veo tremendamente perturbado, incómodo. Y yo no veo que haya ninguna conspiración contra Evo Morales, y menos de parte de García Linera. Y eso de construir, ¿no?, teorías de la conspiración, de que el Ministerio de Gobierno está García Linera de asesor, cosa que creo que no es cierta, pasa porque a Evo le han ido diciendo cosas durante estos años de gobierno de Luis Arce que no le han gustado, ¿no? En su momento, al principio del gobierno, Eduardo del Castillo le dijo, con la mejor intención, y eso lo sé muy bien, le aconsejó que viajara por el mundo para contar todo lo que había sido la construcción del proceso de cambio en Bolivia, y él interpretó esa sugerencia como, quítate de en medio que nos estás estorbando. Y lamentablemente creo que Evo no entendió el mensaje, era lo contrario, era más bien enaltecer todo lo que había hecho en materia de políticas públicas y de transformaciones sociales y económicas, pero él lo tomó de otra manera. Y así se han ido acumulando una serie de hechos que han ido irritando cada vez más a Evo en la medida en que ya no ejerce la cotidianidad del manejo del poder, que creo que lo tiene tremendamente violentado. ¿Usted considera que Evo Morales está de alguna manera perturbado porque ya no administra el poder en el país? Yo creo que está con una gran ansiedad que le está impidiendo mirar las cosas con serenidad y ecuanimidad. García Linera le ha resuelto la vida durante los 14 años. Sin García Linera, Evo Morales no hubiera podido hacer ni la mitad de lo que hizo. Quien manejaba el día a día y las políticas públicas como un primer ministro, no como un vicepresidente, como un primer ministro al estilo europeo, era Álvaro García Linera. Y poner en duda su lealtad, su consecuencia y su compromiso con el proceso de cambio me parece un despropósito, absolutamente fuera de lugar. Y mandar a lanzar mensajes a sus segundos o a sus operadores o a sus portavoces es verdaderamente penoso, porque les hace jugar un papel que pone en evidencia el desconocimiento de toda esa gente con respecto de esa relación tan personal y tan profunda que han tenido Evo Morales y Álvaro García Linera.
será porque soy indígena, dijo Evo. Me parece terrible. No conozco un indigenista más indigenista en Bolivia que Álvaro García Linera. Entonces, realmente, ¿de qué consecuencia, de qué lealtad estamos hablando? La lealtad de Álvaro con Evo Morales ha sido puesta a toda prueba. Le dijo el presidente Alberto Fernández en Argentina, en Buenos Aires, a Evo: tengo envidia de tu compañero, yo quisiera tener un compañero como el tuyo, que te respalda y que te banca a muerte y que está a tu lado siempre. Entonces, por favor, un poquito de altura de miras y un poquito de capacidad retrospectiva para mirar la historia. La historia, además, reciente, ni siquiera la historia muy pasada, muy antigua. Basémonos en hechos constatables y no en conjeturas y en teorías de la conspiración absolutamente fuera de lugar, ¿no? Delirantes como la de Cox, que lo lamento profundamente, lo he escuchado hace un rato, que no tienen nada que ver con la realidad. Eduardo del Castillo ha sido el oficial mayor del Senado en la presidencia de Adriana Salvatierra. Yo lo he visto pelearse con policías y militares el día del golpe o el día siguiente del golpe, ahí en la calle Comercio, saliendo del edificio del Banco Minero. Entonces, ¿qué consecuencias estamos hablando? Que le ha molestado a quién, a García Linera, o mejor dicho, a Evo Morales y a su principal asesor en este momento, Carlos Romero, que diga que el señor del Castillo ha hecho su trabajo deteniendo a Yanine Áñez y a Luis Fernando Camacho, y que ese es el trabajo de un ministro de gobierno. Le ha molestado a Carlos Romero que le diga que él no hizo su trabajo, que se confiaron mucho y asumió además él en lo personal errores cometidos durante la crisis de 2019. Y ahí, en este contexto, está claro que hay un asesor o alguien que le habla muy cerquita al oído a Evo Morales, que es Carlos Romero, a quien yo conozco desde el año 2000 y lo conozco muy bien y estoy sorprendidísimo con su comportamiento, absolutamente destructivo, inconsecuente, maltratando además de palabra en entrevistas periodísticas, en conferencias de prensa, a quien fuera en su momento compañero de gabinete, Luis Arce Catacora. Han perdido el sentido de las proporciones. Yo lamento profundamente lo de Carlos Romero. Y se lo digo de frente, como siempre he hablado con él, y yo vengo teniendo conversación de muchos años desde sus tiempos de director del CEGIS, y que era un gran activista en defensa de los derechos humanos y los derechos agrarios de los indígenas de tierras bajas. Está jugando un papel nefasto Carlos Romero. En vez de ayudar a Evo Morales, en vez de ayudar al proceso, a recomponer al MAS, está lanzando acusaciones gravísimas sin sustento alguno. Lo acusó a Del Castillo de estar vinculado al narcotráfico y protegerlo. Dijo que iba a presentar pruebas. Han pasado meses y no ha presentado ni una sola. Lo ha hecho también con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, de la misma manera, y así sucesivamente. No entiendo lo de Carlos Romero, realmente me parece verdaderamente patético, penoso y decepcionante. Pero ¿cuál sería, don Julio, cuál sería el interés, por ejemplo, de Carlos Romero, como usted dice, de llevar la información errada, equivocada, que, bueno, cuando uno siempre recibe información que no es la correcta, casi siempre toma determinaciones equivocadas? Pero ¿cuál sería el interés, por ejemplo, de Carlos Romero, teniendo en cuenta que en estos momentos la situación es cada día más compleja? ¿Sí? Evo Morales primero peleaba con ministros, de rato en rato atacaba al presidente Luis Arce y ahora definitivamente se separa, se divorcia, decide hacer un costado a Álvaro García Linera, el intelectual, así lo consideraban, ¿no? El intelectual del gobierno de Evo Morales. Carlos Romero quiso ser el candidato a la vicepresidencia en determinado momento, antes que se decidiera el binomio de la última elección producida en 2015. Se ha escrito en algún lugar que Carlos Romero le serruchó el piso por donde pudo a Álvaro García Linera para evitar su candidatura y para él saltar a la candidatura. Eso viene de antes, viene de muchísimo antes. Sabemos de su no simpatía o su falta de compaginación. Carlos Romero no le tiene ninguna simpatía a Álvaro García Linera y eso no es nuevo. Mire cómo se ha descompuesto el entorno principal más cercano de Evo Morales durante la última etapa de su gobierno. Está enojado con el embajador en la OEA, su abogado de toda la vida, Héctor Arce.
Evo Morales está Evo enojado. Morales está enojado con está esto, enojado. ¿Y por qué está enojado? Porque se ha ido a trabajar con el gobierno de Luis Arce y porque eso creo que no está en su agenda. Juan Ramón Quintana está en silencio y creo que me parece muy sensato poner en evidencia que a veces es mejor saber cuándo no estar que cuándo estar, y en ese sentido creo que Juan Ramón está jugando un papel mucho más prudente y más inteligente, y el que está absolutamente desbocado es Carlos Romero, que también era parte de ese entorno, pero que por supuesto en ese entorno él no se llevaba bien ni con Juan Ramón ni con Álvaro. Él tenía una línea directa con Evo, y esa línea directa la ha venido reforzando en el último tiempo, haciendo todas estas exhibiciones de conferencias de prensa, de amenazas, de presentación de pruebas en unos y otros supuestos casos de corrupción, y hasta ahora yo no veo ninguna de las que supuestamente tenía que presentar, lo que está poniendo en evidencia que Carlos Romero ya no se respeta a sí mismo, porque considero que en su momento era una persona muy seria, y hoy día no lo es, y estamos en esta vorágine, en esta locura, y los votantes del MAS, los ciudadanos de a pie, que no son militantes del movimiento al socialismo, pero que han apostado a la construcción de este proceso llamado proceso de cambio, están verdaderamente preocupados, porque la derecha está mirando desde palco y debe estar riendo ante este patético espectáculo cotidiano que van ofreciendo unos y otros, y que están descomponiendo y están debilitando al instrumento político, y quieren debilitar un gobierno que está haciendo su trabajo. Y lo que dice Álvaro García Linera no es ningún gran descubrimiento. Dejen gobernar al presidente y que termine su mandato y vamos para adelante, y a la hora en que haya que hablar de candidaturas, hablaremos de candidaturas y veremos quién es el más apto, que dicen los números de las encuestas, para ver quién debe ser el candidato y quién no debe ser el candidato, y eso tendrá que llegar en su momento. No ha llegado ni a la mitad de su mandato Luis Arce Catacora, y hoy día nos enteramos que al estilo de la derecha, como sucedió en tiempos del intento de golpe cívico prefectural, al vicepresidente David Choquehuanca no lo dejan entrar a Chimoré, como cuando a Evo Morales no lo dejaban entrar ni a Beni, ni a Pando, ni a Santa Cruz, ni a Tarija. La derecha hacen exactamente lo mismo y hacen de Chimoré una especie de republiqueta, como si Choquehuanca fuera un enemigo, como si no tuviera nada que ver con el proceso, como si no hubiera sido más de una década canciller de Evo Morales, como si no hubieran armado gabinetes enteros en el auto presidencial, etcétera, etcétera. A mí me parece impresionante lo que está pasando, y claro, la gota que ha rebalsado el vaso en gran medida es precisamente estas declaraciones en Causachuncoca de Evo Morales, que además ha llegado a una situación mucho más extrema, diciendo que el MAS no está en el gobierno. Eso ya me parece verdaderamente un sinsentido, que ya a lo que nos debe mover es a la risa, porque no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué busca, considera usted, Evo Morales con este tipo de afirmaciones, don Julio? Porque la situación va en escalada. Evo Morales ha declarado su enemigo a Álvaro García Linera este domingo, lo que ha provocado hoy una serie de reacciones en cadena, ¿no? ¿Usted cree que todavía se puede recomponer? Porque el vicepresidente de Evo Morales le decía: el presidente Arce, usted sea más humilde y llámelo a Evo Morales para reunirse. Parece que lo que a Evo Morales no le gustó fue que le dijo que lo deje gobernar, y que si algo no le parecía, pues que se prepare para el 2025. ¿Qué debería suceder de aquí en más, cuando la situación cada vez está más descompuesta al interior del MAS? Todos los actores de este sainete más o menos dicen cosas medianamente sensatas y coherentes, pero con lo que no contamos es con la ansiedad con la que se está manejando Evo Morales. No sabemos exactamente a dónde quiere ir, porque de hecho en los papeles diarios está generando unas condiciones de autodestrucción del instrumento, pero tremendamente preocupantes. Porque si él cree que es este el camino para llegar a la candidatura de 2025, yo creo que todos van a llegar verdaderamente muy lastimados, abollados, maltrechos, muy debilitados. Y creo que esas no son las condiciones para llegar a 2025. Él tenía que haberse convertido en el gran consejero político, en una especie de padre espiritual de este gobierno. Hizo lo contrario, porque parece que algunos criterios suyos, como el
la idea de cambiar ministros, no fueron atendidos, no fueron escuchados, y él quería un poco imponer. Pero si uno mira un tuit que recientemente ha publicado el propio Evo Morales, le habría dicho en su momento, al principio del gobierno, a Luis Arce: pon el gabinete que quieras, los ministros tienen que responderte a ti, tiene que ser tuyo el gabinete. Hay incluso contradicciones en sí mismas, ¿no? Es decir, contradicciones de Evo Morales con Evo Morales, de una hora para otra, de un día para otro, y creo que la imprevisibilidad de la conducta de Evo Morales es la que tiene que preocupar, porque todos los actores más o menos quieren jugar un papel medianamente coherente en un momento muy sensible en el que se está intentando reactivar la economía, superar la pandemia, superar los traumas generados por el golpe de Estado de 2019, y este no es el camino. Este no es el camino, porque si hay cierta incertidumbre en lo económico, pero tienes una turbulencia política de esta intensidad, realmente el escenario está servido como para que las cosas no vayan bien. Bueno, ojalá y no lo consideren a usted un enemigo más, ¿no?, de don Evo Morales por estos análisis, más que todo respecto a lo que viene sucediendo en el país. Falta mucho todavía para las elecciones presidenciales, y así como están las cosas, la situación parece ser incierta, porque si bien Evo Morales es el presidente nacional del MAS, hay quienes consideran que cada día se va quedando más solo. Vean ustedes, le decía Evo Morales a Luis Arce hace algunas semanas atrás, los dirigentes del Pacto de Unidad parecen garrapatas, decía, ¿no? Paran pegados al presidente Arce, lo que significa que ya no están pegados a Evo Morales, ¿no? El que quiera mirar en blanco y negro un escenario político plagado de matices, de grises, está leyendo mal el tablero. Y creo que lamentablemente ese maniqueísmo con el que están funcionando quienes malaconsejan o escuchan instrucciones en el escenario más íntimo, más cercano, actual de Evo Morales, no están haciendo política con la cabeza, con la serenidad que corresponde, sino que muchos de ellos están haciendo política con el hígado, y cuando haces política con el hígado, los resultados no tienen que ser necesariamente buenos, ¿no? Todo lo contrario. Esto preanuncia fracasos y situaciones verdaderamente indeseables para quienes han apostado y han creído en el proceso de cambio, que es un proceso en construcción que todavía tiene que recorrer muchísimo camino y que recién está en el principio. Julio, ¿qué le diría, para ir terminando esta entrevista, qué le diría usted a Evo Morales si lo está viendo, y qué le diría, por ejemplo, a Carlos Romero, quien usted ha identificado como la persona que le está o que está alimentando con cierta información no correcta a Evo Morales? A Carlos Romero le diría que vaya a ver al Bolívar el miércoles, ojalá que le gane al Palmeiras, y eso de repente lo va a ayudar a serenarse un poco, y que vuelva a usar la cabeza con la que manejó el CEGIS, con la que funcionó como asambleísta de la Constituyente, y en otras carteras de Estado como ministro, anteriores a las de gobierno, en las que él ha contribuido con su inteligencia, con su lectura, su capacidad y su compromiso, y no con el desastre que está haciendo hoy día como un portavoz realmente destemplado, que ni siquiera ya guarda los modales. Le ha dicho al presidente que es un políglota porque está callado en 7 idiomas, ha perdido hasta un poco la sobriedad. Y a Evo Morales le tenemos que decir que no tenga duda de que para nosotros los bolivianos y las bolivianas que hemos creído en el proceso de cambio desde el principio, es el líder histórico indiscutible de este proceso. Eso nadie se lo va a quitar jamás, eso lo ha ganado por derecho, está inscrito en la historia. Pero él tiene que ser un verdadero líder, un verdadero conductor, porque la vida del MAS y PSP no comienza y termina en él. El sujeto histórico del proceso político no es el carnet de identidad de Evo Morales ahí guardado en su billetera. El sujeto histórico está inscrito en la nueva constitución política del Estado, ¿no? El indígena originario campesino, ese es el sujeto histórico. Y por supuesto que Evo Morales forma parte de ese sujeto histórico, pero el sujeto histórico es uno colectivo, no es un individuo, y en esa medida esperamos que Evo Morales escuche a personas que no tenemos intereses, no queremos ser ministros, no queremos poder, no queremos que este proceso continúe, no queremos que vuelva a la derecha, no queremos que vuelva a la violencia, no queremos que vuelva el autoritarismo, la persecución y las masacres. Y en ese sentido creo que Evo Morales tiene una responsabilidad muy grande con el afuera del MAS, que es el que permite finalmente que el MAS pueda ganar elecciones, como las ha ganado de una manera rotunda Luis Arce Catacora en binomio con David Choquehuanca. Muchas gracias, Julio. Le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y conocer un poco su
punto de vista con relación a esto que ha sucedido este domingo tras las declaraciones vertidas por Evo Morales, la respuesta de Álvaro García Linera y obviamente lo que viene consigo ya son aquellas posiciones un tanto ya también subidas de tono de quienes son del ala evista, por ejemplo, y de quienes han decidido apoyar la gestión de gobierno del presidente Luis Arce. Gracias, Julio. Gracias, Junior. Buenas noches. Hacemos una pausa y... Esas eran las palabras de Julio Peñalosa, quien decía que el exministro de Evo Morales, Carlos Romero, y principal asesor, según sus propias palabras, de Evo Morales, está cumpliendo un rol nefasto contra las filas del propio movimiento al socialismo. Reveló que Carlos Romero quiso ser candidato a vicepresidente en la última elección que participó Evo Morales. Hasta se burló del máximo representante del movimiento al socialismo por sus palabras en contra de Álvaro García Linera. Julio Peñalosa dijo que Evo Morales es el líder indiscutible del MAS, pero el MAS no comienza ni termina con él. Para el periodista Julio Peñalosa no existe ninguna conspiración contra Evo Morales. Considera que Carlos Romero es quien está calentándole el oído a Evo Morales. Yo no veo ninguna conspiración contra Evo. Carlos Romero le calienta el oído a Evo Morales. Dijo también que Carlos Romero no le tiene ninguna simpatía a Álvaro García Linera. Señaló que Carlos Romero en algún momento quiso ser vicepresidente de Bolivia, motivo por el cual sostiene no le tiene simpatía a Álvaro García Linera. Para Julio Peñalosa, la gota que derramó el vaso de las declaraciones de Evo Morales es que haya indicado que el MAS no está en el gobierno. Es un sinsentido que nos mueve a la risa, no tiene ni pies ni cabeza, dijo en tono de burla. ¿Qué opinan ustedes frente a estas valoraciones del periodista Julio Peñalosa, quien era afín al movimiento al socialismo e incluso trabajó en varias dependencias del Estado en la gestión de Evo Morales, presidente? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y si creen que Evo Morales se está quedando cada vez más solo. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.